Saludos a todos. Estoy contento de poder hablar con Robert el día de hoy, que he tenido la oportunidad de ver sus charlas desde hace tiempo y me da mucho gusto que haya visionarios en estos tiempos, seres que conectan con información. Y ahorita vamos a ver si se conecta Robert para iniciar esta plática. Quiero decirles a todos gracias a los que están conectando. Yo siempre digo que los que se conectan al final, todos somos espejos de nuestra realidad y los que se están conectando aquí es por algo. Entonces vamos a ver si Robert mandó aquí. Vamos a aceptarlo. Y nos estamos conectando en este lunes de inicios de energía positiva. ¿Cómo estás, Robert? Hola, ¿qué tal, Christopher? ¿Cómo estás? Gusto verte. Nada, el placer es mío de estar aquí en tu casa, en la casa de todos, así que encantado de poder hablar contigo en directo. Pues muy contento porque la gente me ha estado preguntando, ¿y vas a hablar con Robert? Qué maravilla. La verdad es que las personas que están cerca de mí me dicen, oye, qué maravilla lo que habla Robert. Qué impresionante la conexión que tiene. La verdad, yo he estado viendo tus videos y me siento muy identificado con todo lo que dices, tanto los conceptos más de superficie, tanto como los conceptos profundos. Entonces hay algunas cuestiones que me gustaría incluso saber tu punto de vista en la cuestión planetaria y tal vez empezar por ahí, después irnos un poquito más al universo de polaridades, de la oscuridad. Vi una de las pláticas que viste que me encantó de la materialización del 666, la maestría de la oscuridad. Yo te voy a contar algo. Yo desde muy chiquito sufrí de trastorno obsesivo compulsivo. Y lo que me pasaba era que yo tenía pensamientos negativos constantes en mi cabeza. Cualquier pensamiento negativo que te puedes llegar a imaginar llegaba a mi cabeza. Y eso fue lo que a los 10 años me empezó a interesar en sumergirme en este mundo y comprender las energías oscuras y saber que todos esos pensamientos oscuros y negativos que llegaban a mí no eran míos, sino que venían de otra fuente. Entonces ahí fue que empecé a sumergirme en este mundo del Satán, libros cabalistas de Yehuda Berg y bueno, en todo ese universo. Pero para comenzar esta plática quería preguntarte de dónde nace esta conexión tuya con el cosmos. ¿A qué edad comenzaste a decir, tengo esta conexión, esta información con el cosmos? Si hablamos de cosmología, es decir, de astrología, 17 años. Si hablamos de conexión, bastante antes. No sabría precisar la fecha porque sería ya preadolescente, serían 12 o 13 años cuando empiezo ya realmente a hacerme preguntas existenciales y empiezo a buscarle respuesta por mi propia indagación. O sea, notar que algo anda raro en el mundo, no recuerdo cuándo fue la primera vez que lo noté porque sería muy, muy temprano. Y Esto, recuerdo cuando empiezo a ver las primeras conexiones de tipo mágico, es decir, cuando empiezo a darme cuenta de una manera muy rudimentaria que mis pensamientos afectan sobre la realidad, esto estamos hablando de 13, 14 años. Cuando empiezo a darme cuenta de que puedes mover la energía, que según lo que deseas pasan cosas, que luego tienes que seguir cierto procedimiento, que te puedes desviar, o lo que tú dices, que hay pensamientos que están dentro de ti pero que no son tuyos. Esto fue muy precoz, pero más como una intuición. Luego eso se empieza a desarrollar mucho más a medida que voy creciendo, explorando e investigando. Pero la primera fase más temprana, estamos hablando de 15, 16 años. qué impresionante, porque yo cuando me empecé a cuestionar era a los 10 años y al principio estos temas existencialistas me generaban una ansiedad tremenda a los 10 años, ¿no? Pero después fui entendiendo que estaba protegido por algo superior y que podía cuestionarme y que era importante cuestionarme porque notaba que el sistema en el que vivía había algo muy extraño. Algo no me cuadraba, a pesar de que los adultos me decían, esto funciona así, ¿no? Hablando de los planetas ahora, mencionabas que los planetas rigen, ¿no? Es algo que hemos escuchado en la cuestión astrológica, astrología. Los planetas nos rigen, ¿no? De una manera el destino. Entonces, dices que nuestro libre albedrío está en las polaridades, digamos, en la cuestión reactiva y proactiva del ser humano. Ahí está nuestro libre albedrío. Sí, de hecho, a ver, el libre albedrío se puede entender como un posicionamiento de la conciencia. O sea, nuestra conciencia tiene la capacidad y la permeabilidad para bascular entre las polaridades, tanto a un nivel horizontal como a un nivel vertical. A un nivel vertical sería yo puedo vivir el mismo prototipo arquetipal desde muchos niveles, ¿no? Tú, por ejemplo, eres artista y podrías ser artista en un nivel simplemente por el dinero o puedes hacerlo por amor a ese arte.
Entonces eso significaría que tú puedes vivir ese mismo arquetipo desde un nivel de conciencia más bajo o más alto, pero estás haciendo lo mismo. Al final sales a cantar, o sales a actuar, o sales a bailar, y puedes hacerlo desde lugares muy distintos. Entonces, cuando hablamos del libre albedrío, sobre todo decimos, voy a cumplir mi plan de alma, pero puedo cumplirlo de muchas maneras, o lo puedo, digamos, cumplir con más o menos nota, lo mismo que estás matriculado en unos estudios y puedes no ir a clase, pero matriculado estás. Le llamamos destino a tener que matricularte. Le llamamos libre albedrío a cómo vas a encarar esos estudios. Y eso en la práctica es, tú tienes unos genes y tienes una familia que te ha llegado, a partir de ahí puedes jugar la partida de muchas maneras. Lo mismo que se puede aceptar un condicionamiento genético, se puede aceptar algo parecido a un condicionamiento astrológico, que en el fondo es correlativo a los genes. O sea, lo que está marcado en tu carta astrológica es muy parecido en términos prácticos a lo que sería tu codificación genética, que por supuesto te genera una serie de propensiones caracteriales con las cuales puedes jugar. No es que te pongas obeso porque tienes un gen que te da obesidad. Seguramente tienes un gen que te hace que actúes muy deprisa, que tengas cierta ansiedad y esa ansiedad luego te lleva a comer más, pero no tienes un gen que te haga obeso. Pues un poco la astrología es eso, no puedes utilizar tu carta como una excusa, pero sí como un punto de entendimiento para comprender por qué te mueves, cómo te mueves y cómo mejorar ese movimiento. ¿Será que se está revelando más? Porque tengo entendido que la astrología se daba más en la nobleza, ¿no? En tiempos antiguos. Y ahora ¿será que en estos tiempos en los que se revela más luz y es más accesible y más gente está comprendiendo la astrología, es equiparable con la luz que se está abriendo en el universo? Sí, es equiparable y hay que tener en cuenta que el conocimiento siempre ha estado en manos de unas pequeñas élites. Entonces, los conocimientos de especial importancia, como en ese caso para la astrología, pues lo tenía la aristocracia, lo tenían las personas reales, o sea, los reyes y demás, lo que es la nobleza, precisamente porque es un conocimiento poderoso. Y toda la espiritualidad bajaba a través de la religión con montones de sesgos y de intermediarios que lo único que hacían era politizar ese conocimiento espiritual o deformarlo y distorsionarlo. Algo parecido a lo que sucede hoy con la ciencia. Incluso dentro de la propia astrología también se nos ha legado con muchas distorsiones para que cualquier profano no pueda comprender toda su profundidad. De ahí que se nos haya, pues eso, mezclado pues, con conocimientos falsos, que se haya intentado ridiculizar y estigmatizar, para intentar frenar ese proceso evolutivo que es inevitable y que en estos momentos está creciendo a lo bestia. Pero algo tienen que hacer para intentar controlarlo, frenarlo, o que cuantas menos gente posible se sumen a ese oleaje. Es interesante esto porque me pone a pensar. Supongo que todo lo que existe en el universo tiene un propósito, ¿no? En este caso, los planetas tienen su personalidad. Entonces, quiere decir que los planetas también están experimentando su propósito, Sí, ¿cierto? es exactamente así. ¿Quién los rige a ellos? ¿Quién rige a los planetas? Esa sería una pregunta muy avanzada que seguramente no podemos responder sin entrar directamente en especulación. Es decir, esto no lo podemos saber. Lo que sí que se puede ver es que en ellos hay un propósito inteligente. O sea, cada planeta encarna un arquetipo y tiene algo así como un papel dentro de un sistema. O sea, al igual que dentro de una familia, en el microcosmos, podemos hacer una constelación familiar y ver quién juega el papel del padre, quién juega el papel de la madre, quién es el que intenta limpiar el sistema o limpiar el árbol, quién intenta hacerlo crecer, quién intenta hacer del paciente identificado, no ese que se carga todas las culpas. Pues al igual que eso sucede en nuestra pequeña escala, sucede a nivel planetario, a nivel sistémico, de la misma manera en una escala, podemos decir, divina, en una escala de dioses. Podemos entender o podemos especular, y es la opción que yo creo, que los planetas o los arquetipos que encarnan son dioses. Y son como la arquitectura de la creación, son como los moldes o los instrumentos o las piezas del ego que constituyen la creación. Y a partir de ellas se puede explicar todo lo manifestado. Por supuesto, estos nuevos planetas pueden escalar dentro de su línea evolutiva. O sea, el mismo arquetipo de Marte puede ser vivido en la Edad Media como guerra, como el dios de la guerra que se le conocía entonces, cuando realmente simplemente es un arquetipo de acción, de dirigir la energía de una forma lineal. Que eso, aplicado a una persona simple y bárbara, pues le puede llevar a ser simplemente agresivo o le puede llevar a ser violento. Claro, eso me llama mucho la atención. Entonces, los planetas sientes que afectan, digamos, ¿qué tanto afectan los cuerpos sutiles, los planetas? ¿O afectan solamente de una forma lineal los planetas en esta realidad Cada o uno ilusión física?
digamos, cada uno de ellos afecta de una manera distinta y utilizamos el verbo afectar por no encontrar otro que lo defina mejor. Más bien, estamos diciendo que esos planetas rigen, entendido como regencia, como que están relacionados con ellos, hay una relación. Es como decir que Hades es el dios del inframundo. El inframundo no es Hades, pero Hades sería el regente, sería el que lo manda. Que Hades, astrológicamente, tiene que ver con Plutón. Entonces, Plutón, dentro de la astrología, revela nuestro inframundo metafórico, que vendría a ser toda esta parte que está en nuestro inconsciente y que no somos capaces de mirar porque nos da miedo o posiblemente porque hemos ido postergando, ¿no? Ahí entrarían, por ejemplo, todos nuestros traumas psicológicos. Todo el mundo tiene experiencias que el psiquismo trata de borrar, trata de apartar en un momento dado porque le ha generado mucha molestia y mucho dolor, y eso estaría regido por Plutón. Entonces, cuando Plutón se nos activa por carta, por razones X que sean, entonces todo ese material psíquico reprimido aflora a la superficie. Entonces, se puede decir que cada planeta afecta de una manera distinta. Plutón, en este caso, lo hemos puesto como ejemplo de contenido del inconsciente que se reprime por una cuestión de protección. Pero eso aplicado a otros fenómenos tendría otro significado. Por ejemplo, cuando lo aplicamos a un nivel de geopolítica mundial, vemos como los agentes de la sombra, el gobierno de la sombra, da un paso hacia adelante y demuestra que aquí está, que es lo que pasó en 2020 o lo que ha pasado en otros momentos de la vida. Todo lo que está en el psiquismo, en el inconsciente de la humanidad, aflora a la superficie cuando tocan sus campanadas. Voy a hacer una pregunta extraña que me llegó ahorita. ¿Tú crees que nuestro inconsciente colectivo sea capaz de dar vida a otra realidad? Digamos que nuestro inconsciente es otra realidad y nuestro futuro potencial consciente es otra realidad. Sí, podríamos decir que las líneas de tiempo se construyen a partir del agregado de todo nuestro inconsciente colectivo, o sea, el agregado de aportaciones mentales de cada persona, tanto al inconsciente colectivo como al consciente colectivo. Entendamos el consciente colectivo aquello que la persona voluntaria y conscientemente desea y lo pone en el colectivo. Pero tiene mucha más potencia el inconsciente colectivo porque es aquello que desees o no desees, tú lo estás alimentando con tu pensamiento y con tus creencias. A veces no estás pensando en ello, pero lo crees. Y al creerlo le das una posibilidad de realidad. Y ya sabemos que los ingenieros sociales que manejan el sistema, a través de las noticias, manipulan el inconsciente colectivo, dándole verosimilitud a, digamos, conceptos o futuros apocalípticos que nosotros les damos realidad al alimentarlos con, bueno, ¿y por qué no podría ser? Al pensar que podría ser si una masa importante de gente alimenta esos futuros, lo estamos creando. De ahí la importancia de saber pasarlo al consciente colectivo. Cuando yo analizo las noticias que sé que me quieren condicionar y las hago conscientes y sé perfectamente cuál es la motivación, yo ya no lo estoy creando con mi realidad. ¿Por qué? Porque eso está en mi inconsciente colectivo y mi inconsciente colectivo digo, eso yo no lo quiero, lo estoy rechazando. Está en mi inconsciente colectivo cuando entra a nivel subliminal. De ahí que se haga lo que he llamado el timado negativo, el condicionamiento cognitivo a través de las películas, que es intentar insertarte una imagen subliminal. Porque si te la inserto subliminalmente tiene mucho más poder en el inconsciente colectivo que si te la inserto de manera directa. Entonces, digamos que la intención es quitarnos toda esa soberanía, todo ese poder, porque solo ahí, alejándonos de ser co-creadores, ellos tienen el control. Un poco relacionado a lo que decías de la maestría, me gustaría que me cuentes un poquito de la maestría del 666, ¿no? La maestría ahora me imagino que del oponente, ¿no? Sí. En el plano terrenal, porque quiero pensar que si está en su maestría, que es el 666, que ha invertido, porque todas las polaridades, me imagino que es el 999, va hacia la luz. Así como se revela el rey de la oscuridad en este plano, se revela la luz, o en este caso es equiparable, es la quinta dimensión, lo que podríamos llamar la quinta. Eso sería como la inversa. La inversa. O sea, lo que estamos hablando, el 666 representa la maestría de la materia. ¿Y esa maestría de la materia en qué consiste? En, a través del plano material, ser capaz de movilizar las masas físicas sean otros seres humanos, sean de animales o sean de cosas en general. Para eso necesito un poder agregado. Es decir, si yo manipulo las mentes, al final los cuerpos físicos me obedecen. O sea, realmente el poder de la bestia es el poder sobre los demás, mientras que el poder de la luz es el poder sobre uno mismo, dicho de manera muy sencilla. Entonces, el 666 es la maestría a la hora de dominar a los otros, que es lo que hacen los malos, ¿no? O sea, los malos de la película, ¿qué hacen? No tienen un poder intrínseco grande, tienen un poder agregado.
Y poder agregado significa un poder sobre otro. Yo consigo que tú me hagas caso y que el otro también me haga caso y que 100.000 personas me obedezcan. Por eso siempre digo que la movilización o la manera de darle la vuelta a una situación distópica es empoderando al individuo, no sumando individuos simplemente en una colectividad para que luchemos físicamente contra otra colectividad. Eso es el juego de la sombra y ahí nos van a ganar siempre, porque tienen muchos menos escrúpulos. Claro, una persona que realmente trabaja para la luz no quiere mandar sobre a alguien, no quiere decirle al otro lo que tiene que hacer. Incluso cuando esté equivocado, hostia, por respeto que estés equivocado, oye, es tu opinión, es tu camino y si no me lo pides directamente, yo no te voy a decir nada. Mientras que las puertas de la oscuridad siempre intentan persuadirte para que tú acabes haciendo algo que tú no quieres hacer. Pero te convenzo de que es tu bien. Eso es la maestría del 666. Ser capaz de manipular las mentes, ser capaz de manipular las masas para que al final la gente acabe haciendo cosas que no quiere hacer, creyendo que las hace por su bien y creyendo que es su propia voluntad. Pero como bien lo mencionabas también, ¿será que, como decimos aquí en México, son patadas de ahogado? Digamos, porque, digo, yo sé de los fieles creyentes que el universo fue hecho a partir del amor. Ese es mi pensamiento. Entonces, si todo nace del amor, quiero pensar, bueno, ahorita nos vamos a este tema de profundidad de la separación del todo, pero quiero pensar que si el todo decidió experimentarse a sí mismo a través del amor, esto quiere decir que la separación del todo es una ilusión. Quiero pensar que el todo unificado sigue estando unificado y la separación es solo una ilusión, en donde entra en la separación está la enfermedad, entonces en la separación entra la oscuridad. A través de los placeres inmediatos cedemos nuestra soberanía, cedemos nuestro poder y ahí es donde entran. Pero al final, en el tiempo lineal es una bomba de tiempo, ¿cierto? Digamos ya, como lo dijiste alguna vez, se perdió la batalla, se ganó la batalla a la luz, porque la luz la ganó desde el principio de los tiempos. Sí, es que no puede vencer la oscuridad. Hay que entender que lo que llamamos maldad no deja de ser una distorsión, es un malentendido, es una pobre concepción de lo que es la realidad. Cuando decimos que la oscuridad no puede ganar es porque dentro de lo que es un combate, en el momento que tú desde la luz miras a la oscuridad se deshace. La oscuridad no puede confrontar a la luz de ninguna manera, es imposible, es impepinable. Entonces, cuando ves algo oscuro, ponle luz, Sí. ponle atención, ponle dirección. Y no puede, es que se deshace, es incapaz de darte batalla, de plantarte ningún tipo de combate. Es que no se puede. Entonces, estamos hablando ya de un problema matemático. Es decir, no puede la oscuridad vencer a la luz. Entonces, lo que puede hacer la oscuridad, bueno, como podemos decirlo, es embarrar el campo. Porque si embarro el campo, es decir, si yo genero inconsciencia, mentira, ignorancia en los demás, personas bien intencionadas acaban desviando ese amor. Es decir, todo nace del amor, por supuesto, pero yo puedo vivir un amor muy pequeñito, por ejemplo, amor solo por mis satisfacciones carnales. Y Claro. ese amor pequeñito, entonces, hace que me desconecte del resto. O solo amo mis satisfacciones inmediatas y ya está. O solo amo a mi pareja y el resto del mundo por mí se puede morir. O amo mi satisfacción cuando otros sufren. Siempre es un amor y es aquello de lo que te desconectas, que es a lo que llamamos sombra, lo que llamamos maldad. Solo me puedo comportar mal con aquello que no reconozco como propio. Por eso la integración final, el todos somos uno, tiene que ser el punto de partida. Cuando tú comprendes que todo lo que ves afuera eres tú, digo, ¿cómo consigo reintegrar todo esto que yo veo fuera de mí como inconsciente, torpe o malintencionado? ¿Cómo consigo devolverlo otra vez a mi bando? ¿Cómo consigo devolverle la luz? Digo, ahí es cuando empieza toda tu ingeniería personal para darte cuenta de cómo me enfrento a un ataque, a una amenaza, a un desprecio, a un enemigo en definitiva. ¿Cómo consigo que vuelva la luz? Es muy complicado. Y ahí es cuando empieza el camino del héroe, del desarrollo personal. Porque sin odiar al otro, ¿cómo consigues que te entienda, que te comprenda, que finalmente se dé cuenta de que somos el mismo? Claro, y tiene lógica. Si pudiera dibujarlo, la luz se da en el consciente, ¿no? En esta Exacto. parte que tenemos aquí, al traerlo al consciente, lo puedo trabajar y trascender. Y el inconsciente, pues me dice que está en la oscuridad, ¿no? Que eso genera los placeres inmediatos, como bien lo mencionas, a través de los placeres inmediatos, que es satisfacción para uno mismo, porque recibo y no comparto, ¿no? Que ahí se vuelve el ego. Entonces, es curioso porque si nos vamos a este tema de polaridades, la oscuridad quiere hacer
un todo unificado, pero a través de la manipulación, ¿cierto? A través de el pensamiento que yo tenga va a estar conectado junto con todo el colectivo. Es como si imagináramos, creo que alguna vez hasta Ricky Morty o este tipo, de estas caricaturas de ciencia ficción lo mencionaba, ¿no? Como hay un planeta en donde un ser controla a todos los demás, son uno, pero a través de la manipulación. Y la luz es, somos uno a través de conocernos, nuestro ser absoluto, y saber que todos somos co-creadores. Y una vez que tenemos esa libertad y que llenamos esos espacios de luz, entonces juntos podemos vivir en armonía. No, o sea, la polaridad se da a un nivel impresionante, como la oscuridad es, somos uno, pero a través de la manipulación, Sí. que es lo que estamos viviendo, ¿no? Sin mencionar todo lo que está sucediendo, que mucha gente, ¿por qué crees que hay mucha gente que le cuesta más trabajo ver lo que está ocurriendo realmente a profundidad con todos los sistemas oscuros? ¿Por qué hay unos más y unos menos? ¿Será por las semillas cósmicas o porque están muy arraigados al sistema? ¿Por qué crees que sea esto? A ver, cuando entendemos, por ejemplo, vamos a hablar de ese arquetipo del Hades o de Plutón. Plutón es el que te permite ver lo que está en la oscuridad. O sea, es afrontar la oscuridad que hay. Entendida como oscuridad no algo malo, sino simplemente lo que está en el inconsciente. Cuando una persona está muy arraigada al pacto social, es decir, a intentar llevarse bien con todo el mundo, intentar armonizar con los demás, a una costa de no ser honesto conmigo, a una costa de lo que sea, simplemente lo que quiero es no tener problemas con los demás, entonces se genera una cantidad de oscuridad brutal. Además, el pacto social te dice no hablemos de temas oscuros, porque esos temas son tabú. Entonces, el arquetipo de Plutón, el arquetipo de la sombra, queda codificado como tabú. Y de un tabú no se puede hablar. O sea, podemos hablar de la muerte el día del entierro y un poquito de rato. Podemos hablar de sexo solo con tu pareja en un momento determinado o con algunos amigos en un entorno lúdico, pero no se puede hablar en serio en una conversación ordinaria. O sea, se generan todo tipo de tabús, incluso se puede hablar de que en el mundo los políticos son mediocres, son malos, pero no se puede hablar de estructuras profundas de Estado. O sea, el pacto social no lo permite. No hay debate. No se puede debatir sobre temas científicos, porque se supone que ya hay un consenso y si tú no eres un doctorado en no sé cuál, no puedes hablar. Esos son tabúes. Cuanto más fuerte es el pacto social, te dice, si yo entro en este tema, voy a recibir ataques sociales, con lo cual no entro. Entonces, la mayoría de las personas no quieren entrar a ser expuestos dentro de una jauría social o de que les linche, y ese miedo tan cerval hace que no se posicionen. Eso es lo que ocurre. Por supuesto, los que intentamos divulgar, buscamos que haya un pacto social inverso. O sea, que sí, que se permita hablar de estos temas, nosotros vamos a hablar de esos temas. Y si hablamos, nosotros vamos a recibir un montón de hostias, muchísimas hostias. Pero ya lo recibimos nosotros. Entonces, el siguiente que pase recibirá menos. Y el siguiente que pase todavía recibirá menos. O sea, que hacemos un poco el sacrificio, nos inmolamos un poco por la causa. Porque es la manera de que otras personas también se atrevan. Porque sabemos que las personas, casi todos, es decir, todos, sienten la chispa divina, sienten intuiciones, sienten algo dentro de sí mismos que está creciendo, que pulsa por evolucionar, pero no le dan peso ni le dan validez por miedo a lo que puede pasar fuera cuando hablan de ello. Que les traten de locos, que les traten de farsantes, etcétera, etcétera. Lo que está pasando ahora es que estamos divulgando mucho más, que se están normalizando muchas más herramientas y es, de hecho, muchísimo más fácil que otras personas puedan apropiarse de ese discurso o encarnar ese discurso sin recibir una fuerte reprimenda social. Y en la línea de tiempo, ¿cómo ves de aquí al 2024? Digamos, ¿qué es lo que sientes que va a ir ocurriendo? Esta liberación, ¿cómo se va a ir dando? Bueno, va por fases. La fase más potente dentro del desarrollo personal y espiritual se da a principios de 2022, o sea que le queda muy poco para que empiece la primera fase potente y más fuerte de todas ellas, de despliegue espiritual. Yo creo que mucha gente va a conectar entonces. Estamos hablando especialmente los meses de febrero, marzo y abril de 2022, tienen que ser muy fuertes a nivel de despertar. El mundo político, el mundo social, el mundo científico va a seguir cayendo. Especialmente el mundo científico es el que tiene que recibir todavía más golpes y que más personas pierdan la confianza real en lo que es la ciencia institucionalizada y politizada. Es decir, no estamos hablando de la ciencia como método, sino simplemente el discurso hegemónico de unos cuantos científicos que se arrogan la potestad de hablar en nombre de todos los demás.
Ah. Esto todavía vamos a verlo todo 2022 y un poquito 2023. Y a partir de 2023, ese acoso y derribo va a llegar a su clímax y va a empezar una fase todavía más fuerte. O sea, va todavía a escalar más. Digamos, la parte política va a caer más. La parte científica va a caer más. Todas las instituciones supranacionales van a caer mucho más. O sea, el colapso de todas esas entidades, de todas esas instituciones y de todos esos organismos que se arrogan la potestad de hablar en nombre de toda la humanidad, esos que nos dicen que tenemos que emitir menos no sé cuántos gases mientras ellos emiten los que les da la gana, esos que te dicen que tienes que ser austero mientras ellos gastan más que nadie. O sea, todos esos, por supuesto, están tomando el pelo a toda la humanidad. Estos cada vez se les va a ver más el plumero y van a tener que empezar a pagar por lo que están haciendo. Y esto empieza a crecer mucho en 2023, pero más en 2024. O sea, vamos a ver una escalada creciente de cómo estos organismos van perdiendo crédito social y respecto al despertar de la humanidad, van a ser los que están más conectados especialmente con la esfera espiritual, los que van a dar los pasos más importantes. Los que todavía están en una esfera más geopolítica o social, estos van en segundo plano. Estos vienen después. Porque no puedes hacer cambios importantes a nivel externo si no has hecho cambios importantes a nivel interno. Es una cuestión puramente matemática y aritmética. ¿Crees que la tecnología va a ir de la mano con estos cambios? Digamos, la tecnología nos permite comunicarnos en este segundo, pero también tiene su lado oscuro, polaridades, volvemos a lo mismo. Pero ¿piensas que la tecnología o esta era de la automatización, cómo la ves en la cuestión empleos? Vale. Antes hablabas de algo muy interesante que es estos fractales, ¿no? Cómo en la divinidad somos todos uno con conciencia y también en la oscuridad intentamos que seamos todos unos desde la vulgaridad o desde la inconsciencia, ¿no? El ser la masa borreguil, estamos todos también siendo una sola voz, pero ninguna voz está pensando. Mientras que en la consciencia estamos solo la misma voz, pero en consonancia, como si fuéramos un armónico cuya nota se repite al unísono de una manera simultánea, ¿no? ¿Qué pasa con la tecnología? Es lo mismo que el despliegue espiritual, pero desde una lógica del 666, desde una lógica materialista. O sea, la tecnología es la extensión física y material del despliegue de las habilidades parapsíquicas. Telepatía, internet. Telefonía vendría a ser nuestras capacidades de canalización. O sea, nuestro móvil está canalizando información. O sea, se conecta con una red invisible y obtiene información, comunica con otros seres que están en otra parte del mundo. O sea, esto lo está haciendo el teléfono móvil. Sin embargo, cuando decimos que lo hacemos los seres humanos, uy, qué locura, qué estupidez, a ver con qué te conectas. O sea, van de la mano porque son paralelos. Y básicamente todo avance tecnológico es correlativo al avance espiritual potencial que hay a nivel colectivo. O sea, que si tenemos una tecnología de dioses es porque tenemos disponibles para todos unas capacidades de dioses a nivel parapsíquico, a nivel espiritual, a nivel energético, a nivel extrasensorial o como queramos llamarlo. O sea, a medida que va avanzando la tecnología es porque ya están disponibles esas actualizaciones de software para el ser humano. ¿Para quién? Para quien esté disponible, para aceptarlas e instalarlas dentro de su sistema operativo. Y hablando de esa otra parte de los poderes psíquicos, ¿has estado trabajando en tus poderes psíquicos? Ahora, yo he estado últimamente en canalizaciones, que recién incluso terminé con un buen maestro canalizaciones con otros seres. Incluso tengo amigos que hablan en otros idiomas, porque en sueños me ha llegado esta imagen de, pues también de estos entes oscuros que trabajan como reinas a través de la tecnología y que ven en otros planetas, pero entiendo también que hay seres de otros planetas que llevan estos poderes psíquicos de la intuición. ¿Tú has estado trabajando los poderes psíquicos y cuáles has estado trabajando? ¿O cuáles crees que puedas llegar a desarrollar? Porque desde que te vi dije, Robert tiene una máquina, un Ferrari mental para absorber información. Entonces, ¿cuál es el futuro de Robert en esa información y en esa capacidad? A ver, a mí tengo una dificultad para desarrollar algunos sentidos parapsíquicos porque como al final los utilizo para obtener información y la información me acaba llegando de una manera cognitivamente muy rápida, no llego a desarrollar la destreza a un nivel de nitidez muy alto, por ejemplo, para ver o para escuchar. O sea, ya tengo la compresión tan instantánea, tan rápida, que no me hace falta el otro. Y me gusta, me gustaría desarrollar más el don, por ejemplo, de clarividencia. Tengo un poco, pero no demasiada. Cierta clarividencia, sí, de vez en cuando, pero no demasiada. ¿Por qué? Porque normalmente no me hace falta.
sea, necesito una excusa, que es necesito una información que quiero adquirir. Y al final me acaba llegando la información a través de un razonamiento interno. Entonces, estoy intentando, sobre todo, desarrollar esas habilidades, primero, porque me gustaría tenerlas, porque, o sea, me gustaría tenerlas más desarrolladas. Las tengo ahora, pues eso, tengo un poco de visión, pero hablamos de un 20%, de un 100% potencial, pues hoy me gustaría desarrollarlo más. Y también estoy intentando entender cómo se hace para que todo el mundo pueda desarrollarlo, para que no nos quedemos con la idea de que alguien tiene un don. Digo, bueno, si alguien tienes un don, perfecto. Yo te quiero explicar cómo esa habilidad la tenemos todos y cómo puedo potenciar la vista, cómo potenciar el oído, cómo puedo potenciar el tacto a un nivel energético, a un nivel extrasensorial. Estoy muy interesado últimamente en la clarividencia, es decir, en mejorar la visión del tercer ojo y de la pineal. Y voy aprendiendo métodos y mecanismos para poco a poco ir viendo un poco más. ¿Por qué? Porque es muy entretenido y muy divertido, por ejemplo, ver auras o empezar a ver entidades, aunque sea de una manera muy rudimentaria, muy fugaz. O sea, esto para mí es, bueno, si ya que tienes unos sentidos parapsíquicos, ¿por qué no utilizarlos? Ya que podemos sacarle mucha más chicha a esta experiencia tridimensional, vamos a añadirle y agregarle nuevas dimensiones, porque hace que todo esto sea muchísimo más entretenido y aparte que a un nivel de crecimiento personal y espiritual da muchísima confianza y muchísima frescura para seguir avanzando. Y te has cuestionado de qué planeta vienes, Roberto, de dónde vienes, cuál es tu pasado de vidas. ¿Has Bueno, conectado con ello? sí, lo he ido buscando, lo he ido regresando, he ido viendo un poco bueno, que como casi todos nosotros hemos hecho muchos itinerarios, hemos pasado por diferentes lugares, por diferentes vidas y también por diferentes esquemas planetarios. Yo llegué a ver que la vida original salía de una emanación de luz de reinos angelicales. De hecho, muy concretamente, del arcángel Gabriel, de ahí salía como mi semilla original. Es como si fuera un hijo de ese arcángel y vengo justo de esa línea. Sí. Entonces, a partir de ahí, de la comprensión fenomenológica, pues, ¿por qué lugares pasé? Que si por las Pléyades, que si por Sirio, que si por Arturus, y de ahí, pues, iba extrayendo como diferentes lecciones evolutivas hasta encarnar en la Tierra. Y al encarnar en la Tierra, pues ya tengo un propósito, sobre todo, de mensajero, de dar según qué información, y especialmente es una información para personas que ya están en el despertar, que ya tienen las intuiciones y que a lo mejor les falta ponerles palabras a esas intuiciones que ya tienen. Entonces, mi trabajo es ponerles las palabras y los subtítulos a aquello que otros intuyen pero no saben cómo expresar correctamente. Y me parece muy Aparte de bien. alentar y explicar a otros, pues Claro. bueno, cómo pueden llegar a estas informaciones. Y me parece muy bien lo que mencionabas también anteriormente de que se le dé la oportunidad a la gente de abrazar, digamos, abrazar la oscuridad y trascenderla, ¿no? Porque siento que en esta realidad se juzga muy fácilmente, pero hay que entender que el juzgar viene de sistemas oscuros, viene de mucho más arriba, porque todos tenemos algo que trascender. Yo tengo muchas cosas que trascender y constantemente estoy trabajando, pero siento que me sentiría más libre de que no se me juzgue en el proceso de aprendizaje. Porque eso es lo que tiende a pasar en esta realidad física, que se juzga el proceso, ¿no? Se juzga de repente la falta de perfeccionismo. Entonces, qué bonito que en estos tiempos se vaya abriendo el panorama y que se nos permita crecer y trascender esa sombra, haciéndonos responsables y co-creadores. Yéndonos un Es que, poquito. disculpa que te haga un matiz, Sí, digo, el proceso del juicio tiene sentido en un momento muy concreto, que es al acabar una acción, al completar completamente un recorrido de algo, entonces yo tengo que juzgar para ver qué puedo mejorar. Es sí, ahí cuando está el juicio. Pero como tú has dicho, mientras tú estás creciendo, estás evolucionando en algo, hostia, no me juzguéis, dejadme en paz. O sea, no necesito hacer evaluaciones porque el modo juez, que es salirse fuera de la ecuación y tratar de ver qué se puede mejorar, eso es al finalizar. Y el juicio es algo que tiene que hacer uno mismo, no son los demás los que tienen que juzgarte. De momento, tampoco tienes que por qué juzgar a los demás y hacerles una evaluación porque tú no eres ni su instructor, ni su gurú, ni su maestro, ni tal. Yo, de hecho, siempre estoy en contra de hacer evaluaciones de los demás. Digo, ¿para qué te voy a hacer una evaluación? Haz tú lo que consideres. Si quieres, te puedo dar un consejo si me lo pides para mejorar en algún ámbito, pero siempre lo voy a hacer, o por lo menos lo voy a intentar, desde el máximo amor y comprensión posible, porque de otra manera, si se formula de un modo crítico, de un modo juicioso, lo único que vas a conseguir es que el otro se enroque a nivel egoico, porque bastante está haciendo con intentar mejorar. Si no te muestras comprensivo con el otro, no vas a conseguir que jamás mejore. completamente. Que volvemos a lo mismo, a la raíz del amor que decíamos. Y una vez que caigan estos sistemas, porque se está
se está haciendo evidente todo esto que estaba en el inconsciente colectivo, una vez que caigan todos estos sistemas médicos, educativos, todos los sistemas financieros, ¿cuál crees que sea, digamos, todo se vuelve sustentable, renovable? ¿Quién gobierna? ¿Todos como co-creadores? ¿Cuál es la línea delgada? ¿O a través del amor ya es pura confianza y ya estamos en un nivel en el que ya nos gobernamos solos de alguna manera? Hombre, si nos vamos ya a lógica de quinta dimensión, se gobierna cada uno. Pero claro, en esa transición intermedia y en el mundo, y entrando todavía dentro del mundo humano, tendrá que haber algún tipo de forma de gobierno, aunque sea muy, muy horizontal. O sea, podemos decir que alguien puede distribuir según qué tareas, pero esa persona que distribuye tareas también está sujeta a ciertos niveles de control. O sea, que no puede hacer lo que quiera ni cuando quiera, simplemente que parece ser que es la que más entretenida está y más conocimiento tiene para hacer una distribución equitativa. Y los demás para aceptarla o para discutirla cuando tenga que ser en cuenta. Entonces, si creo que estos modelos pueden funcionar bien, primero, una pequeña escala. Pero claro, cuando tú ni siquiera a pequeña escala eres capaz de organizarte con un grupito de personas y que las cosas funcionen bien, sino que hay miles de patadas de egos de unos y otros, digo, aquí todavía para aplicar esto a gran escala queda muchísimo todavía. O sea, pienso que sí, claro que por supuesto que vamos hacia una humanidad mucho más trascendente. Lo que pasa es que hay que limar muchísimos egos. O sea, si tú te estás matando con el de al lado, ¿qué cojones vamos a organizar a una gran escala o a una media escala? Primero empieza por ti mismo. Dentro de ti mismo hay armonía, hay paz. Segundo, hay paz con la gente más inmediata que te rodea, familiares, amigos, pareja, etcétera. Si eso empieza a estar muy bien, bueno, amplía un poco la escala. Te enfrentarás a otra movida, a otro grupo de personas que ves que se matan entre sí por estupideces. Cuando tú consigas poner paz ahí, pasamos a la siguiente escala. Lo que no se puede empezar es la casa por el final, que es lo que hace la política. Es intentar organizar a la fuerza personas que no están de acuerdo contigo. Digo, pues así no vamos bien. Completamente. Yo también me he dado cuenta de eso. Tuve mi etapa en la que todos los mensajes que recibo los plasmo en la música, y hace algunos años lancé un proyecto que se llama La Revolución de los Ciegos, porque yo decía, señalaba de alguna manera lo que no queremos ver como sociedad, lo que no queremos ver, y conforme fui madurando también me di cuenta, claro, si yo crezco de adentro hacia afuera, ¿no? Como nace la vida, soy capaz de hacer un verdadero cambio. No lo digo desde una perspectiva poética también, pero es real, porque si todos somos espejos de nuestra realidad, y si yo me trabajo, por lo tanto, el que se refleje en mí, va a haber una mejoría, ¿no? Va a haber dónde reflejarse y dónde poder crecer. Ahora, yéndonos ya a como a los últimos temas más profundos de la creación, ¿sientes que una vez que seamos el todo unificado y se logre esto a través de los eones, o no sé cuánto tiempo nos tome, qué pasa con ese todo unificado una vez que experimentó toda la realidad que le tocaba experimentar? ¿Qué sientes tú que sigue? Por lógica cíclica, volver a empezar cambiando las coordenadas. Es decir, que entiendo que la creación, dado que en la microescala hay ciclos de inicio y de muerte, a una gran escala tiene que ser lo mismo. De hecho, el propio zodiaco es un ciclo. Entre Aries y Piscis, toda la secuencia zodiacal acaba con un nuevo comienzo, que lo vemos con el ciclo solar, pues cada año, pues a través de las estaciones vemos cómo nace la vida en la primavera, cómo crece y florece y después pues, va marchitándose en el otoño hasta que muere en el invierno, ¿no? Por lógica, aunque llegáramos al final del juego, esto que los gnósticos le llaman un Mahamantara, cuando se completan los ciclos de las 7 eternidades, se vuelve otra vez a empezar. O sea, todo lo que ha llegado a un alto nivel de evolución se mantiene, es decir, bueno, nos quedamos los ecos de las existencias perecederas y vamos a empezar con el juego renovado. O sea, ahora que tenemos una gran experiencia técnica, vamos a hacer un juego más justo, más entretenido. No sabemos cuántas veces estamos repitiendo este juego, seguramente son muchas. Y cada vez el juego se va perfeccionando más. De hecho, en la película Matrix hay una escena en la segunda película en la cual Neo habla con el arquitecto. El arquitecto es como el programador de Matrix. Y el arquitecto le explica al principio que la primera Matrix que diseñaron era todo de buen rollo, todo muy bonito y todo muy fácil, y fue un fracaso, que la gente no evolucionaba, no crecía y se acababan revelando. Y que tuvo que empezar a poner dificultades y complicaciones para que esa Matrix tuviera algo de sentido y la gente aceptara el sistema. Yo creo que es una buena metáfora de cómo funciona la creación. Todo absolutamente luz, es decir, todo conciencia, hay un momento en el que algo de ti
desea separarse para experimentar la individualidad. Y eso es el inicio. El inicio es que una chispa dice, oye, pues yo no quiero ahora mismo experimentar todo el rato lo mismo, quiero algo nuevo. Y para crear algo nuevo tengo que separar. Y aquí la complejidad de una pregunta que a mí que me vuela la cabeza cada vez que lo pienso. ¿Por qué sientes que el todo, si no carece de nada, decidió experimentarse en primer lugar? Si no deseaba, porque ya lo era todo. Claro, es que para mí ahí, yo lo entiendo muy bien, ¿eh? Para mí es muy fácil de entender. Lo eres todo a nivel potencial. Claro. O sea, imagínate que eres un deportista de élite y tienes tal superioridad física tan abrumadora sobre tus rivales que ningún partido es un desafío. Sería un aburrimiento, estarías deseando, digo, oye, ¿y cómo sería crecer desde la nada? Crecer desde ser una Levín que físicamente no puede con los juveniles o con los más mayores, e ir poco a poco superando. Esa experiencia el todo no la ha vivido. Entonces, ¿crees que el todo es un deseo en constante movimiento? Sí, es como un acordeón, tengo que hacer una sístole y una diástole, tengo que hacer una contracción y una expansión para poder experimentarlo todo. O sea, el todo tiene todo el potencial allí, pero para desplegarlo en una línea de tiempo, tiene que crear el tiempo, tiene que crear el espacio, tiene que crear la conciencia individualizada, es decir, separada para que todo eso sea posible. Yo cuando he canalizado sobre ese sentido de la vida, siempre se mostraba lo mismo, de conecta con la mente divina. ¿Qué sientes? Todo está en paz, todo está bien. Pero hay cosas que no tengo. O sea, hay cosas que el todo no tiene. Y para tenerlo tiene que crear una narrativa, tiene que crear una historia, tiene que desplegar ese acordeón, esa contracción y esa expansión para poder ver en tiempo fotográfico, es decir, con fotogramas en ese despliegue, toda la creación, cómo sucesivamente se va creando. Claro, esto mismo tiene mucho sentido, porque nosotros en la pequeña escala lo podemos experimentar muchas veces. Cuando tú estás saciado porque has comido algo que te ha encantado, necesitas un tiempo de espera para reactivar ese deseo, porque por definición solo podemos desear aquello que no tenemos. Yo no puedo desear lo que ya tengo. Puedo valorarlo, puedo disfrutarlo, puedo amarlo, pero no puedo desear una cosa que ya tengo. Entonces, me lo tengo que quitar para poder desearlo. Entonces, digamos que el todo se da la oportunidad a sí mismo de desear. Es Sí, complejo. No, sí, sí. es muy complejo. Es muy paradójico, pero yo entiendo que desde las, digamos, aguas originales, un impulso genuino nace y decir, quiero experimentar algo, lo que sea, y simplemente el mero hecho de querer tener una experiencia separada ya crea todo el juego de la vida. O sea, ¿por qué el Tao se convierte en una polaridad yin-yang? Esa es la primera separación. Cuando divido la realidad en un par de opuestos, la creación de la dualidad siendo el primer paso desde la fuente a la manifestación. Y a partir de ahí volvemos a dividir, digamos, ese 1 lo dividimos en 2, ese 2 lo dividimos en 4, ese 4 en 8, seguimos una secuencia exponencial o aritmética, y en un momento dado luego vamos a reunificarlo otra vez. Pero hay partes que se siguen separando, a la que llamamos oscuridad, y hay partes que se siguen unificando, a la que llamamos luz. Pero es un juego perfecto, está muy bien diseñado. Y creo que en la astrología está muy bien codificado ese diseño. ¿Y tú piensas que, hablando del rey de la oscuridad, piensas que él está encadenado por nuestro inconsciente colectivo? Claro, por supuesto. Entonces quiero pensar que una vez que el rey de la oscuridad se libere, la cantidad de luz que él debe de tener transformaría todas las realidades, quiero pensar. Sí. Acabaría este plano, pero eso es cuando se acabe el juego. Yo creo que todavía quede para que acabe completamente el juego. Pero por supuesto, ese rey de la oscuridad también puede aflojar. Y hay momentos en los cuales, por ese ciclo que hemos dicho, hay momentos que tiene que subir y momentos que tiene que bajar. Cuando a él le toca, pues, abrazar cierta luz, es decir, tomar cierta conciencia, pues tiene que parar. En ese sentido las fuerzas oscuras dentro de este mundo ya tienen un nivel de control altísimo. Entonces, el juego realmente visto desde el rey de la oscuridad está perdiendo diversión, está perdiendo gracia. No es divertido. O sea, es divertido cuando estás en la Edad Media y tienes que construir todo un sistema de ingeniería social, unas sociedades secretas para manipularlo, para controlarlo, pero ya esto está muy cerca de conseguirlo. Pierde mucha gracia. Y además, has conseguido que gran parte de la sociedad sí te obedece, pero están completamente dormidos. Tampoco ofrecen mucho juego. Entonces, esa parte de la oscuridad se da cuenta que ya no puede seguir jugando al mismo juego. Entonces,
digo, ya para finalizar, siento que me estoy volando los límites así de todo, pero me encanta Sí, sí. cuestionarme. ¿Sientes que entonces el inconsciente del rey de la oscuridad es enorme? Digamos que el inconsciente del rey de la oscuridad es está al mismo nivel que el de la luz en el consciente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, 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 Digamos, sí, en su propia esencia, el inconsciente lo cubre completamente. claro, tiene que ser proporcional. O sea, básicamente para entenderlos, lo que llamaríamos rey de la oscuridad, a veces algunos lo han llamado demiurgo, otros lo pueden llamar diablo, le puedes llamar como quieras, pero al final estamos refiriéndonos a la criatura, entidad o ser de mayor escala que gobierna la oscuridad. El que gobierna siempre tiene que ser aquella entidad que es capaz de sostener todo ese inconsciente colectivo. O sea, que es capaz Poderoso. de sostenerlo, el que lo aguanta, de crear una potencia tremenda, Tremendo, tremenda. tremendo. Ajá. Entonces, ¿cómo consigue alimentarlo? Propagando esa oscuridad, creando más oscuridad. Nace una persona nueva o yo consigo engañar a alguien, esa persona que está engañada está generando oscuridad. Esa persona que hace una mala acción sigue generando oscuridad y por lo tanto no tengo por qué sostener tanto porque voy repartiendo un poco esa carga. O sea, ellos me dan su energía para que yo pueda seguir haciendo mi trabajo. ¿Qué ocurre cuando ponemos luz? Cuando ponemos conciencia y revelamos la parte importante de la oscuridad, todo lo gordo, él tiene que hacer un esfuerzo tremendo para poder estar a la altura. Porque si meto mucha luz, tiene que poner mucha oscuridad para gobernarlo. O eso, o entonces tiene que él rendirse a la luz. Dice, vale, ya no puedo alimentar más, pierdo parte de mi plato. ¿Por qué? Porque no puede responder al mismo poder que está subiendo la luz. O sea, si la luz sube 200, la oscuridad tendría que subir 200 para poder igualarse. Si no puede, entonces tiene que relajarse. No Claro, puede. es imposible que se separen. Siempre las polaridades van de la mano, de alguna manera. Entonces queremos entender que en el plano físico hay más separación y conforme vamos acercándonos al creador, se va unificando más y hay menos espacio para los Entonces, espacios. ¿cómo se conjugaría esa oscuridad para que pueda crecer al mismo nivel que la luz? En un modo inconsciente pasivo. O sea, estamos acostumbrados a la oscuridad activa, es decir, el malo que hace daño y que mata gente o que viola gente o que engaña o que manipula. Pero también está la oscuridad pasiva, la Claro. persona que está durmiendo, que está tranquila, que no hace daño a nadie. Eso también es oscuridad. Entonces, lo que estamos transformándonos es en una época, o estamos entrando en una era, en la cual la oscuridad se va a pasivizar, por así decirlo. Entonces, el malo ya no hará nada, estará atontado, adormecido. Entonces ya directamente no es malo, simplemente está durmiendo. Claro. Por eso decimos a veces que decimos, esta persona parece un zombie, porque no razona y ni siquiera es mala persona, simplemente que no se entera de nada. Entonces, el señor oscuro, llegado el momento, cuando vence la luz, lo que tiene que hacer es dormir. Se va a dormir la siesta. Porque es decir, bueno, entonces puedo sostener la oscuridad en el mundo onírico, en el mundo de los sueños, y las personas que están en la oscuridad simplemente son personas que son inanes, no hacen nada bueno y tampoco hacen nada malo. Porque oscuridad no equivale a malo, sino que equivale a inconsciente. Cuando tenemos el inconsciente a tope, cuando estamos durmiendo. Por eso es la era de los dormidos y los despiertos. Los despiertos moviendo luz y los dormidos sin enterarse absolutamente de nada. Pero no es la era de la maldad. La era de la maldad, es decir, de una oscuridad activa y que se mueve, esa está finalizando. Por eso tienen los días contados. Y bueno, la luz, como bien lo dices, ya ganó la batalla y solo es cuestión de paciencia y trabajarnos a nosotros mismos. Pues gracias, Robert, gracias a todos los que se conectaron. Qué buena charla y pues te felicito por ser de los más conectados en estos tiempos y que está transformando. Si está en tu diseño, está en tu propósito, como dice un amigo mío, entonces lo que nos corresponde trabajarnos. Muchas gracias, amigo. No, muchas gracias a ti también por la valentía también de tratar estos temas siendo una persona con tanta visibilidad, porque la mayoría no se atreven a dar un paso al frente y entonces te honra el valor de exponerte a hablar de estas temáticas sabiendo cómo es de juiciosa la gente. Sí, ¿sabes qué? Pienso que esta parte que va conectada en la parte artística, digo, con la parte muy espiritual, pero también la parte que conoce muchas veces la gente, que es la parte superficial, por llamarlo de Uh alguna -huh. manera, te vas dando cuenta en estos tiempos y vas conectando con tu verdadera esencia y tu verdadero ser, ¿no? Yo he descubierto en estas canalizaciones que fui un arquitecto cósmico, por eso siempre me cuestiono todo, Uh ¿no? -huh. Y claro que anhelo regresar a casa. Hay veces que estoy en esta realidad física y digo, llévenme, pero no en un sentido dramático ni negativo, ¿no?
pero la vida también me ha ayudado ahorita a tener mucha paciencia y seguirme trabajando y saber que de ahí, pues mucha gente va a seguir contagiándose de positividad, ¿no? Y siempre he tenido certeza que el resultado es amoroso. Como lo dije alguna vez, el amor es la unión de todo lo que existe en el universo, ¿no? Entonces, esta es una ilusión y pues esta plática estaba destinada y así fue. Y te agradezco mucho. Ya se te ve mucho esta energía arquitecta porque mientras voy hablando tú lo vas viendo todo. Ya veo cómo lo vas viendo. Pues fue un honor hablar contigo, Robert. Igualmente, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte y mucha luz a todos. Bye, Robert. Chao. Chao.